Hermanos míos, qué bendición tan grande y qué privilegio tan supremo es estar juntos en este día. Quiero pedirles un favor desde lo más profundo de mi alma. Detengan por un instante el ruido del mundo. Abran de par en par las puertas de su corazón y permítanme llevarlos a un viaje en el tiempo, a una historia real, de carne y hueso, donde la fe y la providencia divina se entrelazaron en la penumbra. Corría el año 1987. El invierno soplaba un viento gélido sobre la frontera entre Mexicali y Caléxico. En medio de esa oscuridad densa, donde las luces de las patrullas fronterizas cortaban la noche como espadas de neón, estaba parado un muchacho de apenas 19 años. Se llamaba Alfredo Quiñones Hinojosa. Tenía las manos impregnadas de polvo y sudor frío. Su corazón percutía contra sus costillas con la fuerza de un tambor en guerra. Sentía la garganta seca y el estómago encogido por el hambre y la incertidumbre. En sus bolsillos no había un solo dólar, ni uno solo. No sabía articular una sola palabra en inglés. Su único patrimonio en este mundo era la ropa gastada que llevaba puesta y una fe inquebrantable que su abuela le había sembrado en el alma desde niño. Frente a él se erigía una enorme, helada e imponente cerca de metal herrumbroso. Era una barrera que para muchos simbolizaba un muro infranqueable, la frontera final entre la miseria y la esperanza. En un primer intento, las autoridades lo capturaron y lo devolvieron a México. Cualquier otro se hubiera rendido. Pero Alfredo miró nuevamente hacia el cielo, respiró hondo, apretó los dientes y con todo el miedo del mundo recorriéndole las venas, brincó al otro lado. Para las leyes humanas, para las frías estadísticas de migración, esa noche no cruzó un hombre. Cayó al suelo de California un indocumentado más, un invisible, alguien destinado a perderse entre la multitud de sombras que buscan sobrevivir en el anonimato. Pero miren qué maravilloso, qué profundo y qué perfecto es nuestro Dios. Cuando el mundo ve a un ilegal, el cielo contempla un milagro en camino. Los primeros años fueron un auténtico crisol de fuego. En los campos del Valle de San Joaquín, Alfredo se doblaba bajo el sol abrasador de California, cosechando tomates, algodón y quitando maleza por unos cuantos centavos. Dormía en un remolque destruido y plagado de cucarachas, donde las noches parecían eternas. Trabajó en las vías del ferrocarril como soldador y maquinista, un trabajo tan peligroso que en una ocasión cayó al fondo de un vagón cisterna cargado de petróleo y estuvo al borde de morir asfixiado. Cualquiera habría dicho, este es el destino de un indocumentado. Pero el Señor tenía otros planes. Mientras limpiaba la grasa de sus manos, al final de jornadas de 18 horas, Alfredo no perdía la fe. Dios no improvisa, hermanos. Dios prepara a sus guerreros en el desierto antes de llevarlos a la cima de la montaña. Poco a poco, por las noches, con un diccionario ajado en la mano, ese joven empezó a aprender inglés en el San Joaquín Delta College. Su sed de aprender era un fuego que nada podía apagar. De allí, su talento y disciplina lo llevaron a la Universidad de California en Berkeley. Y más tarde sucedió lo impredecible para la lógica humana. El muchacho que saltó la barda sin un peso en la bolsa fue admitido en la prestigiosa Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, de donde se graduó con los más altos honores. Aquel joven Alfredo Quiñones no llegó a los Estados Unidos a un banquete de bienvenida, no. Sus primeros años en el Valle de San Joaquín, en California, fueron un verdadero calvario de supervivencia. Exploremos un poco esa época. Aceptaba cualquier trabajo que mantuviera su estómago con algo de alimento. En los campos de cultivo de Mendota y Fresno, cosechaba algodón bajo un sol implacable que superaba los 40 grados Celsius. Sus manos se llenaban de ampollas sangrantes y espinas, mientras la espalda se le doblaba durante 12 o 14 horas diarias por unos cuantos dólares. Pintaba casas y trabajaba en la construcción, subiéndose a tejados hirvientes, sin equipo de protección, respirando polvo y pintura, siempre con la incertidumbre del mañana. Su hogar no era una casa, ni un apartamento digno. Era un pequeño remolque de madera desvencijado, frío como un congelador en invierno y sofocante en verano, donde compartía el espacio con plagas y carencias, comiendo tortillas frías con frijoles para aguantar la jornada. Cualquier otro ser humano se habría quebrado. Muchos habrían dicho, hasta aquí llegué, este es mi límite. Pero en el pecho de Alfredo latía la certeza de que su historia no terminaría en la miseria.
Pero volvamos al momento que todo cambió. Alfredo había logrado conseguir un empleo en las vías del ferrocarril, un trabajo pesado, sucio y sumamente peligroso. Una tarde sofocante le asignaron la tarea de dar mantenimiento y limpiar un enorme vagón cisterna utilizado para transportar petróleo y derivados. Esas gigantescas estructuras de acero son verdaderas trampas mortales, cilindros oscuros ahogados por gases químicos altamente tóxicos donde el oxígeno es un lujo inexistente. Alfredo subió por la gélida escalera exterior, llevaba las botas gastadas y el cansancio acumulado en los huesos. Al llegar a la parte superior, se asomó a la escotilla y en una fracción de segundo, un instante trágico donde el tiempo se detuvo, dio un paso en falso, el vacío se lo tragó. Alfredo cayó a más de 5 metros de profundidad dentro de las entrañas de ese monstruo de metal. El impacto contra el fondo metálico fue brutal. El golpe le sacó todo el aire de los pulmones. Al intentar respirar agitadamente, no encontró oxígeno. Lo que entró en su garganta fue una ráfaga venosa, tóxica y abrasadora de vapores de petróleo. En un segundo se le apagó la luz. La penumbra era total. Quedó atrapado en el fondo de una tumba de hierro, golpeado, sangrando, sintiendo cómo los químicos le quemaban los ojos y las vías respiratorias. La muerte no llegó con estruendo, llegó en un silencio helado y asfixiante que comenzaba a adormecerle la conciencia. Su mente comenzó a nublarse. El veneno químico apagaba sus sistemas. La lógica humana decía, aquí murió el muchacho mexicano, aquí quedó su sueño. Pero escuchen bien esto que les voy a decir, hermanos. La última palabra no la tiene el peligro, no la tiene la oscuridad, no la tiene la muerte. La última palabra la tiene Dios. En medio de esa tiniebla, cuando la vida se le escapaba, ocurrió el milagro. Sus compañeros de trabajo se dieron cuenta de la tragedia. Arriesgando sus propias vidas, reaccionaron a tiempo, descendieron con equipo especial y lograron sacarlo inconsciente, al borde del colapso respiratorio. Cuando Alfredo abrió los ojos en la camilla, respirando de nuevo el aire puro de la tierra, profundamente conmovido y bañado en sudor frío, comprendió algo que cambió su estructura mental para siempre. Aquel pozo de acero no fue su tumba, fue su altar de transformación. En ese momento de revelación absoluta, Alfredo se dijo a sí mismo, si la mano poderosa del Creador me sacó con vida del fondo de esta tumba de petróleo, ya nada en este mundo, nada, me volverá a dar miedo. A partir de ese día, el miedo murió para Alfredo Quiñones. Aprender un idioma complejo como el inglés no le daba miedo. Enfrentar los prejuicios y competir contra las mentes más brillantes de Harvard no le daba miedo. Someterse a jornadas de estudio interminables mientras trabajaba no le daba miedo. Alcen sus manos al cielo y denle gloria al Creador, porque aquí es donde la historia da un giro celestial y las leyes de la lógica humana saltan por los aires. ¿Qué hace el hombre cuando ve a alguien sin dinero, sin idioma y sin alcurnia? Lo descuenta, lo margina, lo declara imposible. ¿Y qué creen que hizo Dios? El cielo mismo intervino, como hizo con Daniel en Babilonia, como hizo con José en Egipto. El Señor llenó de entendimiento la mente de aquel joven. De día realizaba trabajos pesados y de noche devoraba los libros. Sus profesores veían con asombro cómo un muchacho que apenas unos años atrás no articulaba una frase en inglés, ahora dominaba la anatomía, la química y la biología con una precisión asombrosa. Dios le abrió de par en par las puertas de una de las universidades públicas más prestigiosas del mundo. Allí no solo destacó, brilló con la intensidad de una antorcha, investigando en laboratorios de neurociencia y dejando perpleja a la comunidad académica. Cómo un ex jornalero indocumentado iba a tocar las puertas de la cuna intelectual del planeta. Contra todo pronóstico humano, contra todos los prejuicios y barreras sociales, la gracia del Señor le abrió las puertas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Imagínense la escena. En las mismas aulas donde se sentaban los hijos de diplomáticos, magnates y familias de rancio abolengo, se sentaba el muchacho que años atrás saltaba la barda de Mexicali. Y Dios no solo lo mantuvo allí, lo coronó con la excelencia. Alfredo Quiñones Hinojosa se graduó con los más altos honores, convirtiéndose en un símbolo de lo que sucede cuando el favor divino respalda la disciplina y la fe de un siervo.
las mismísimas manos que un día terminaban la jornada cubiertas de tierra, con los nudillos ensangrentados y llenas de llagas dolientes por piscar algodón bajo el sol inclemente de California, son hoy las manos del Dr. Ku, jefe del Departamento de Cirugía Neurológica en la prestigiosísima Clínica Mayo. Esas manos que el mundo ignoró hoy sostienen el bisturí de la alta precisión. Esas manos penetran en las profundidades del cerebro humano, extirpando tumores letales, arrancando a miles de hombres, mujeres y niños de las garras de la muerte y devolviéndoles la salud y la esperanza. El hombre que cosechaba frutos de la tierra, hoy cosecha milagros de vida en los quirófanos más avanzados del planeta. Esta historia no es para exaltar al hombre, es para glorificar al Dios vivo que opera en los humildes. Todo esto ocurrió para que se cumpla al pie de la letra lo que la Santa Palabra nos revela en 1 Corintios 1 del 27 al 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Dios no busca títulos, ni apellidos ilustres, ni cuentas bancarias abultadas. Dios busca corazones dispuestos a creerle. Presten atención, iglesia, porque aquí la voz no se puede apagar ni la verdad se puede matizar. Abran sus oídos y que despierte de una vez por todas la conciencia dormida del pueblo. ¿Cómo es posible que hayamos anestesiado la compasión? ¿Cómo podemos profesar el amor de Cristo los domingos y al mismo tiempo mirar con desprecio, indiferencia o soberbia a quien cruza una frontera con la piel quemada por el sol, los pies llenos de llagas y las manos vacías, buscando únicamente llevar un pedazo de pan a la mesa de sus hijos? El mundo moderno, sumido en su egoísmo, les ha arrojado una losa de estigmas inhumanos. Los llaman criminales, ignorando que el único delito de muchos ha sido negarse a ver morir de hambre a su familia. Los usan como fichas políticas, utilizándolos como moneda de cambio en discursos vacíos, debates venenosos y campañas electorales. Los llenan de etiquetas feas y despreciables, reduciendo la dignidad de un hijo de Dios a un simple número, un problema social o un peligro para el sistema. ¡Qué vergüenza tan profunda para una sociedad que se vanagloria de ser civilizada, culta y hasta cristiana, pero que en la práctica le cierra las puertas en la cara al necesitado, le niega la mirada al hambriento y construye muros donde Dios mandó a tender puentes! Escuchen bien esto y que se grabe en la piedra de sus corazones. Ningún ser humano creado a imagen y semejanza del Dios Altísimo puede ser jamás ilegal en la tierra de su Creador. Los hombres trazan líneas en el mapa, levantan murallas de concreto y alambre de púas, pero el Rey de Reyes lo declaró desde la antigüedad en el Salmo 24. 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los mapas son de los hombres, pero la tierra le pertenece al Señor. Nadie es un intruso en el planeta que Dios moldeó con sus manos. Los títulos de propiedad humanos no pueden estar por encima del derecho divino a la vida y a la dignidad. Abran la Santa Biblia. Busquen de tapa a tapa. En ningún pasaje de la Sagrada Escritura dice Dios: trata bien al extranjero únicamente si trajo sus papeles en regla. El cielo no pide pasaportes para otorgar misericordia. Dios pide misericordia para otorgar salvación. La palabra del Señor no deja espacio para la ambigüedad. Escuchen la orden tajante, sagrada e innegociable contenida en Levítico 19:34. Como a uno de ustedes tratarán al extranjero que viva entre ustedes. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Yo soy Jehová su Dios. Dios se lo recordó a Israel y nos lo recuerda a nosotros hoy. No olviden de dónde los saqué. Abraham fue un migrante que dejó su tierra sin saber a dónde iba. Jacob y sus hijos migraron a Egipto huyendo de la hambruna. Y más aún, Jesús mismo, siendo apenas un bebé en los brazos de María y José, tuvo que huir en medio de la noche hacia Egipto como un refugiado para salvar su vida de la espada de Herodes. Hermanos, cuando le cerramos el corazón al extranjero, se lo estamos cerrando al mismo Jesucristo. ¿Acaso olvidamos lo que dijo el Maestro en Mateo 25? Fui forastero y no me recogisteis. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Es hora de derribar los muros del prejuicio.
Es hora de limpiar los ojos del alma y ver en el rostro del inmigrante el rostro de Cristo sufriente. Lo más doloroso de este drama que vivimos no es la crueldad que viene del mundo exterior. El mundo actúa conforme a su naturaleza caída. Lo más triste, lo más desgarrador y lo más vergonzoso es el silencio cobarde de muchos púlpitos y pastores en este país. Miren a su alrededor y sean honestos por un segundo. ¿Quiénes limpian las bancas y barren nuestros templos antes del amanecer? ¿Quiénes dirigen la alabanza, afinan los instrumentos y desgarran la voz cantando al Altísimo? ¿Quiénes sostienen los presupuestos, pagan las rentas de los edificios y financian los viajes misioneros con el diezmo salido de jornadas extenuantes de 14 horas? Son las manos de nuestra gente hispana. Son hombres y mujeres, muchos de ellos sin un papel legal en la bolsa, que sudan en las fábricas, en los restaurantes y en los campos para traer su ofrenda limpia al altar. Pero cuando las leyes injustas los persiguen, cuando las patrullas acorralan sus vecindarios y cuando el pánico atenaza a sus familias, ¿qué hacen muchos líderes? Se les apaga la voz, muerden el freno del disimulo por miedo a perder la simpatía de los poderosos, por temor a comprometer sus exenciones de impuestos o por cuidar la comodidad de su posición en la sociedad. Eso no es pastorear el rebaño, eso es vender al rebaño al mejor postor. Nos hemos vuelto expertos en entretener a la multitud. En las congregaciones contemporáneas se habla de 1000 temas superficiales. Se predica de la motivación personal para inflar el ego. Se predica de la prosperidad financiera para llenar las arcas. Se imponen códigos estrictos sobre cómo vestirse, cómo peinarse o cómo pararse. Pero cuando se trata de la realidad sangrante, del que sufre, del huérfano, de la viuda y del inmigrante perseguido, el micrófono se queda mudo. Jesús de Nazaret vio esa misma religiosidad podrida en su tiempo y la despedazó con palabras de fuego en Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Qué ceguera espiritual! Nos preocupamos por el milímetro de la regla religiosa, contamos las hojitas de la menta en el plato del dogma, pero dejamos que la justicia y la misericordia se pudran en la calle. Un evangelio que se encierra entre 4 paredes de cristal mientras afuera se devora al inocente no es el evangelio de Jesús, es una caricatura de la fe. Dios no levantó a la iglesia para ser un club social complaciente donde la gente viene a sentirse cómoda mientras su vecino es arrastrado al abismo. El profeta Amós lo gritó en la antigüedad de parte de Dios: aborrecí, desprecié vuestras solemnidades, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5 del 21 al 24. Sin justicia social y sin misericordia, nuestras canciones son solo ruido molesto a los oídos del Creador. Dios dejó esculpido en Proverbios 31 del 8 al 9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Quién es el mudo hoy en día en esta nación? El mudo es el trabajador indocumentado que no puede denunciar el robo de su salario porque lo amenazan con la deportación. El mudo es la madre que sufre abusos en silencio por miedo a que le arranquen a sus hijos de los brazos. El mudo es el peregrino que no tiene abogados, ni voz política, ni tribuna donde reclamar su dignidad humana. Si la iglesia no abre su boca por ellos, ¿quién lo hará? Si los pastores callan por miedo a perder sus privilegios, las mismas piedras del campo se levantarán a clamar. Volvamos a la raíz del verdadero evangelio. Denunciemos la injusticia, venga de donde venga. Abramos las puertas de las iglesias como santuarios de refugio, consuelo y apoyo legal. Seamos la voz de los que no tienen voz, recordando que el Rey a quien servimos no medirá nuestro éxito por el tamaño de nuestras catedrales, sino por cómo tratamos al más pequeño de sus hermanos. Y si tú estás aquí presente en este templo, o si me estás escuchando desde la soledad de tu hogar y llevas sobre tus espaldas el peso invisible de ser un inmigrante indocumentado, si sientes que las fuerzas se te agotan,
si el miedo a la deportación te atenaza las entrañas, si te sientes juzgado por la sociedad o perseguido por el sistema, detente por un segundo y escucha la voz dulce y poderosa de tu pastor celestial. Tu estatus migratorio en las leyes de los hombres jamás cambiará tu valor supremo en los libros del cielo. El sello de pertenencia no te lo da un documento de cartón ni un número de seguro social. Te lo dio el Rey de Reyes cuando derramó su sangre preciosa por ti en la cruz del Calvario. El mismo Dios vivo que sacó a Alfredo Quiñones de la oscuridad de las vías del tren, que le dio sabiduría y lo convirtió en una bendición para el mundo, es el mismo Dios omnipresente que hoy guarda tus entradas y tus salidas. Dios conoce las lágrimas que derramas en secreto cuando abrazas a tus hijos. Camina con la frente en alto, con la mirada en el horizonte y el pecho lleno de fe, porque tú no eres un delincuente, eres un hijo del Dios Altísimo y un ciudadano del reino de los cielos. Y ahora, permítanme dirigir la mirada a donde la verdad duele y quema. Y si por casualidad tú formas parte de esa iglesia cómoda y acomodada donde se aprueban, se aplauden e incluso se motivan desde tu iglesia la violencia institucional, los abusos de poder y las acciones extremas, desproporcionadas y despiadadas de gobiernos crueles contra los migrantes, escucha la reprimenda del Dios de la justicia. Reflexiona en esto por un instante. En el marco jurídico de este país, la presencia indocumentada no es un crimen atroz ni un delito mayor. Es, en su raíz, una infracción de carácter civil. Si tú crees que por esa falta administrativa es justo arrancar a un hijo de los brazos de su madre, si crees que es justo meter en jaulas heladas a niños inocentes y privarlos de un plato de comida caliente, si crees que hombres y mujeres trabajadores merecen un trato vil, degradante y despojado de toda humanidad, tú estás infinitamente lejos del concepto divino de la justicia. Tu brújula moral está totalmente desviada y corroída por la soberbia. Si vienes al altar los domingos a levantar las manos, a cantar alabanzas hermosas y a dar gracias a Dios, pero en tu corazón abrigas, justificas y aplaudes la crueldad contra el pobre y el indefenso, tu sentimiento cristiano en ese altar no es más que una porquería abominable a los ojos del Señor. El Señor lo profetizó tajantemente a través de Isaías 1 del 15 al 17. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al oprimido. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. De nada sirve la teología en la cabeza si el corazón está seco de compasión. Dios aborrece la religión que celebra el culto mientras justifica el sufrimiento del prójimo. Como dice Primera de Juan del 3 al 18, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Abramos las despensas, abramos los hogares, brindemos asesoría, compartamos el pan, abramos la boca por el indefenso. Que nuestras voces resuenen en las calles, en los tribunales y en los gobiernos denunciando el abuso, la arbitrariedad y el odio. Seamos la luz de Cristo. Cuando el mundo siembre rechazo, persecución y xenofobia, que la Iglesia de Jesús responda con gracia, sanidad, hospedaje y misericordia. Señor y Dios nuestro, hoy venimos ante ti a pedirte perdón si alguna vez nos quedamos callados ante la injusticia. Perdónanos si dejamos que el miedo o el prejuicio nos cerraran el corazón. Hoy ponemos en tus manos benditas a cada hermano y hermana inmigrante, a los que trabajan bajo el sol, a los que pasan noches sin dormir, a las familias que luchan por salir adelante. Sé tú su escudo, su protector y su proveedor. Protégelos de todo mal y recuérdales cada día que en tus manos no hay nadie olvidado. Danos a todos una fe valiente, un corazón lleno de misericordia y la fuerza para ser verdaderos hermanos. Toma nuestras vidas, Señor, y transforma nuestros problemas en testimonios de tu gran poder. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.